Muy buenas tardes, soy Manuel Salcido y estoy transmitiendo para Chihuahua Salvaje. En el área técnica está Memo Gutiérrez Jr. haciendo una mancuerna de ya hace algún buen tiempo. Pero bueno, en el tema de la pachería de los nativos, eh, hay un asunto bien bonito, me ha gustado mucho y ha causado mucha polémica. Es el tema de los tipis o tipis. A ver, ¿cómo se pronuncia? ¿Tipis o tipis? Pues es indistinto, pero voy a mencionar lo principal de lo que lo han usado en los nativos. Porque hay una creencia de que los apaches los usaban durante todo el tiempo y no, 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 no. Los apaches no los usaban, no los usaban, no era común que los usaran. ¿Por qué? Aparte de ser la tribu más aguerrida, ellos andaban siempre escondiéndose, huyendo, siempre le hicieron frente a los estadounidenses y luego a los españoles y luego a los mexicanos. Entonces, en donde se escondían, instalar un tipi, o sea, era avisar que ahí estaban. Si lo que hacían era permanecer quietos, calmados, tranquilos, y las fogatas que hacían para hacer su comida, cuando lo hacían, pues se protegían mucho entre los cerros, entre las montañas. Hay que recordar que uno es el tipi cónico, alto de varios metros, y luego que se cargaban unos palos también de varios metros. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Pero el punto es que imagínense aquí en el desierto de Chihuahua o en la pradera de Chihuahua, en la misma sierra de Chihuahua, instalar un tipi, pues se ve desde una parte mucho, muy lejos. Aunque sí es cierto que hay muchos acantilados aquí en Chihuahua y aquí mismo cerquita, pues, ¿no? Pero, eh, ¿cómo podemos clarificarlo de alguna manera? Bueno, pues está muy fácil. Si estás en una loma y tú, como la estrategia que usaban ellos, de esconderse en los lugares que les ofrecieran, que tuviera agua, que tuviera escondite, o sea, donde poderse cubrir, esconder, y que hubiera comida. No ahí a la mano, pero sí lo más cerca posible. Entonces, ahí, imagínense instalar un tipi, pues era avisarle a los cazarrecompensas o a los enemigos, pues que ahí está, definitivamente. Así pues, siendo también una tribu que no pactó la paz nunca con los estadounidenses, ni con los mexicanos, ni con los españoles, vaya la redundancia, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de los comanches. Los comanches vivían en tipis y se organizaban en bandas, ¿verdad? Ellos subsistían, seguían la ruta del bisonte porque cazaban bisontes, que era lo que más, en la pradera, que era lo que más les convenía. En un principio, los tipis tenían un diámetro aproximado de 5,5 metros, pero hay registros de que había unos hasta de 7,5 metros. ¿Se imaginan? Pues es una casa, es una habitación, prácticamente. ¿Cómo es un tipi? Pues es una base circular, en donde la base se sostenía podría ser en un trípode, o sea, con tres varas, o un cuadrúpedo, ¿no? Con cuatro varas. Pero lo que sí les digo es que los tipis apaches que hemos armado, y que aquí uno de nuestros hermanos tiene un tipí, se usan 13 varas, 13 varas largas de mínimo de 7 metros de altura. Hay que recordar que la base es gruesa y termina en punta.
Es difícil conseguir este material porque son de táscate regularmente, o hay otras variedades que yo desconozco, pero entre una de ellas es el palo, creo que se llama el palo blanco, que es muy fácil para manejarlo cuando está crudo, o sea, que está en el árbol. Lo puedes cortar con gran facilidad, pero y lo puedes descascarar, y cuando endurece es un fierro, es una piedra. Entonces, lo que buscaban los nativos era, también, que no pesara tanto, ¿sí? Hay que recordar que cargar, en este caso, por ejemplo, los comanches que se llevaban 4 palos, pues no había tanto problema. En el caso de los apaches que los usan con 13 palos, pues claro que está mucho más cubierto, ¿no? En lo personal a mí se me hace más, más compacto también, porque lo cubrían con pieles de bisonte, de oso, de venado, y para su conocimiento, pues son pieles pesadas. Así pues, se ponía la piel y se recargaba en estas varas, por llamarles de alguna manera. Serían eh, mm, no varas, sino palos, ¿verdad? Postes. Lo que pasa es que cada quien tiene una idea de las cosas, pero indistintamente vamos a mencionar, ¿sí? Así pues, se colocaba la piel y se formaba la tienda. Si ustedes ven o han entrado a un tipi, pues tiene su puerta y tiene arriba su ventilación. También para la ventilación, pues son como una abertura para que haga corriente, que entre el aire por la puerta y salga por el techo. Hay que recordar que los tipis eran las casas habitación de los nativos. Inclusive hasta lumbre prendían, hacían alimentos, o en el tiempo muy, 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 muy frío, en las nevadas fuertes, prendían o dejaban las brasas para calentar. Lógicamente también nada más dejaban una abertura pequeña para que saliera el humo, pero el calor se concentraba. Eran fáciles de montar y desmontar, nomás que tiene su técnica, no es algo tan fácil, porque cuando se ponen los palos, hay que hacer una lazada y hay que darle vueltas para que quede bien maciza. O sea, no es una cosa tan simple. Esta tarea duraba, en el caso de los que tenían mucha experiencia, 1 hora. Pero en el caso y lo montaban las mujeres, lo montaban las mujeres, duraban hasta 2 horas. Pero esas mujeres, pues, se encargaban prácticamente de los aperos, de los animales, de los hippies, de cuando les llevaban un animal vivo, lo mataban y lo carneaban. Y para carnear una res, una mula, un caballo, duraban 3 horas. O sea, cuando urgía, pues dejaban muchas piezas y en 2 horas lo tenían carneado. ¿Qué es carnear? Carnear un animal. Bueno, pues es destazarlo, sacar la carne, sacar la piel y sacar la carne y ponerla a secar. Eso es carnear. No, así también cuando estoy hablando todavía de los comanches, estoy platicando de los comanches, de los apaches, por cuestiones del tipi. Los comanches usaban sombreros en invierno, y también traían tocados de guerra que los hacían con la cabeza de bisón, con las cabezas de bisontes que cazaban. Porque también hay que recordar que era no nada más matarlo y destazarlo. Por ejemplo, en el caso de las cabezas de bisonte, que las usaban con todo y cuernos, las ponían con el secado, pues ya eran expertos con sal. Y después los usaban como un adorno, yo lo digo en lo personal, a mí en lo personal, de mucha
mucha calidad. En el dominio de la guerra, del arte de la guerra que tenían los comanches, yo siempre he sostenido que los comanches andaban en grupos de hasta 400 individuos, pero a diferencia de los apaches que no cumplían, no alcanzaban a juntar más que 100. ¿Quiénes eran más aguerridos? ¿Quiénes eran más fuertes? ¿Quiénes eran más bragados? Igual, para mí los apaches, pero ganaban los comanches. ¿Por qué? Ah, bueno, porque los comanches andaban partidas de 400 y los apaches partidas de 100. Así que imagínense, en un enfrentamiento no hay proporción entre que se dieran un entre 400 guerreros armados contra 100. Pues hay mucha desproporción, ¿verdad? Son 4-1. Pero aparte con las cargadas que hacían, pues definitivamente los apaches tenían que esconderse de los comanches. Pero dentro de sus juegos y dentro de sus prácticas y dentro de sus retos, a los apaches les gustaba en la juventud, les gustaba hacer retos de ir a las tribus o a los asentamientos, a las rancherías comanches, y le robaban un caballo, le robaban un arma, o iban y le sonreían a una nativa comanche, y esta en ese momento pues empezaba a gritar para avisar que andaba ahí un extraño, un enemigo. Entonces, pero esas eran prácticas también para demostrar la hombría de los nativos. Y eso no solo los apaches lo hacían, también los hacían los Lakota, los hacían los Blackfoot, los hacían los Cheyenne. No más que bueno, sí necesitamos darle una lectura ahí a cada uno de los de las historias, de las narrativas de cada tribu. Los comanches coleccionaban cabelleras de sus víctimas, ¿eh? Ellos sí, cuando mataban a un enemigo, le cortaban la cabellera y ahí en la batalla, aunque estuviera vivo, si ya estaba dominado el enemigo, el comanche le cortaba la cabellera, porque esa era una señal de su victoria, de su hombría. Y aparte, pues eso le daba una categoría como un poquito, no como un guerrero común y corriente, ¿verdad? Sino que ya venía a pasar en las filas de los probables jefes. Los comanches, pues fue una tribu, todavía, ¿verdad? Es una tribu americana nativa de las grandes llanuras. Y se estableció primero en la parte ahí en la parte este de Nuevo México, un poquito al sureste del río Colorado, al sureste de Kansas, al oeste de Oklahoma y la mayor parte en el noreste de Texas, que es como se les identifica entre Texas y Chihuahua. Aquí en el caso de Chihuahua, en la zona noreste de Chihuahua, voy a mencionar los municipios: Ojinaga, San Carlos, que es Manuel Benavides, y Coyame. Era el área de influencia principal de los comanches. Pero claro que las partidas grandes entraban, ¿verdad? Llegaron a entrar hasta Chihuahua. Hay poca documentación respecto a estos ataques de los comanches, pero también hay que recordar que también los apaches lipanes en alguna ocasión se registró pues de que había compatibilidad ahí, se hacían amigos, tal vez en los ataques que hacían o cuando capturaban a algún enemigo, se hacían amigos, o cuando alguno de estos se robaba una nativa, la hacía su esposa, después le respetaban la vida. En fin, hay una serie de cuestiones en las que ahorita, pues bueno, no es el tema, ¿sí? Definitivamente. Pero sí es importante señalar que aquí en Chihuahua, desde donde estamos transmitiendo, era una zona fuerte, de fuerte influencia de la comanchería. Aquí en Chihuahua, si recordamos que de los
de los apaches, de las 7 tribus de los apaches, una son los lipanes. Y los lipanes tuvieron su principal asentamiento en el estado de Coahuila. Pero como Coahuila y Chihuahua son vecinos, hermanos, vecinos, estados, hermanos y vecinos, entonces se da esa hermandad también entre la comanchería y la apachería, pero por parte de la tribu de los lipanes. Los apaches los comanches, cuando son reconocidos o firman la paz o hacen pactos de no agresión o de adhesión con los estadounidenses, es conocida como Nación Comanche. De hecho, ahorita en la actualidad, así es conocida como la Nación Comanche. Y tiene su sede de su gobierno en Lawton, Oklahoma. Lawton, Oklahoma. Yo no conozco, pero sí me gustaría dar una vueltecita ahí, porque en Oklahoma también, en Fort Sill, que me gustaría mucho conocer, descansan los restos de Jerónimo. Me gustaría mucho dar una vueltecita por ahí. Ahorita que el dólar está barato, hay que comprar bastantes dolaritos para programar una ida para ir a saludar a los hermanos apaches de aquella zona y nuestros amigos en la actualidad, comanches. Ahorita más o menos la Nación Comanche tiene unos 15,000, poquito más de 15,000 miembros. Y ahí en Lawton viven unos 8,000. También en Fort Sill y en otras áreas de ahí de Oklahoma, viven otros comanches. Porque cree uno, hay la creencia de que los nativos todos viven en reservaciones, pero no todos viven en reservaciones. La reservación, lógicamente, fue otorgada por el gobierno de los Estados Unidos para que se asentaran ahí las naciones diferentes de nativos. Yo voy a hablar de lo que conozco. Ahí en el caso de Mezcalero, platicando con mi amigo Freddy Chino, que en paz descanse, él decía que cuando les entregaron ahí, era lo más inhóspito de Nuevo México. O sea que nadie quería ir y por eso les dieron. ¿Por qué? Bueno, porque también la finalidad era de que pues, si son nativos, si no sobreviven, bueno, pues ni modo, ya tienen su tierra. Querían tierra, pues ahí está la tierra, ¿verdad? Nomás cruzaba ahí un riachuelo y luego había mucho bosque, estaba muy escarpado el terreno, muchos cerros, les nevaba. ¿Y qué pasa? Hace más o menos unos 100 años, surgió un líder ahí, Wendell Chino, que tuvo la ocurrencia, tuvo la capacidad de solicitarle al gobierno de los Estados Unidos las concesiones para poder sobrevivir en ese terreno tan inhóspito. Y el gobierno de Estados Unidos, yo creo que con un afán de apoyar a esas personas a las que pues no les otorgaban apoyos directamente como a la gente menesterosa blanca. Entonces dijo, bueno, pues ahí están las concesiones para que trabajen los casinos. Estamos hablando de hace ya algún tiempito. Yo no sé cómo inician los casinos ahí, pero ahorita la tribu de Mezcalero, que son aproximadamente unos 3,000 mezcaleros, unos 300 lipanes y unos 100 chiricahuas, pero el 70% de los nativos trabajan en los casinos que tienen ahí en Ruidoso, Nuevo México. Unos casinos preciosos, ¿verdad? Preciosos, con mucha calidad y los que, bueno, yo ya conozco, ya fuimos, mi familia y yo fuimos, y muchos amigos de aquí de Chihuahua han ido. Yo fui
por placer para ir a saludar a Freddy Chino, a Gloria, su esposa, a JC, en fin, a la familia. Y conocimos una cosa de veras, te metes a estudiar la historia de la apachería y ahorita en la actualidad los apaches mezcaleros, pues es de los nativos que viven un poco mejor de todas las tribus nativas de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Bueno, porque tuvieron el ingenio, tuvo la capacidad, este señor Wendell, chino, de pedir las concesiones y de trabajarlas. Tú llegas ahí y quieres, como es una zona restringida, tú quieres cazar venado, te llevan a cazar venado, pero te cobran y te cobran. Para nosotros en México es bastante, son 10,000 o 15,000 dólares. Nada más por la pieza, ¿verdad? Tienen oso, tienen elk, tienen el cócono salvaje, tienen muchos animales. Pero también, si tienen 100 osos, pues lógicamente si van 100 clientes que quieren matar un oso, pues no lo permiten ellos mismos, porque ellos cuidan. Es como un rancho cinegético, en el que nada más matan a los animales que sobran o a los animales que van determinando. Aquellos que no son activos, aquellos que si ya es una osa que ya no produce, pues ellos son los que determinan. Pero ahí hay guías, ahí hay huelleros en donde localizan a los animales y son los que determinan por su conocimiento qué animales pueden ser sacrificados, ¿verdad? Y así, regresando un poquito al tema de la comanchería, ahí en Oklahoma, que es la casa principal, hacen una danza, los comanches, una danza anual de regreso le llaman, y se celebra en Walters. Que a esos yo nunca he asistido a un Pau Pau, me encantaría conocer, principalmente con los nativos del desierto, porque es con los que más nos identificamos nosotros. Nosotros tenemos una agrupación aquí en Chihuahua, que somos la tribu Chiricahua Apache. Entonces, ¿por qué hay esa identificación? Bueno, porque aquí en Chihuahua nacieron, vivieron y murieron muchos apaches, todos, ¿verdad? Jicarillas, lipanes, chiricahuas, en fin. Y identificamos con los nativos del desierto, porque Chihuahua es un desierto. Entonces hay esa identificación. Otro de los detalles es que me llama la atención porque hay mucha similitud entre los comanches y los apaches, porque solo, fíjense, el 1% de los comanches actuales, si estamos hablando de 15,000 miembros, nada más 150 comanches hablan el idioma original, el idioma de sus ancestros. En el caso de los mezcaleros, vamos a decir que sean los 3,000 mezcaleros más 300 lipanes y 100 chiricahuas, en total son 1,700. Fíjense nomás, Chino me comentaba, no, aquí ya nada más los viejos, no así lo interpreto porque me decía nomás los antiguos, porque él hablaba en inglés y yo le entendía poquito, pero gracias a que mi hija sabe un poquito de inglés, ya me traducía. Y Gloria, su esposa, que es mexicana, me traducía también. Pero decía, no, Manuel. Me decía, no, Manuel, aquí somos pocos los que hablamos el lenguaje atabascano, el lenguaje apache original. Los muchachos, los jóvenes no quieren hablar. El gobierno de los Estados Unidos te exige hablar el inglés, pero tú como una segunda lengua puedes meter tu lenguaje original, tuyo propio.
Porque si les enseñas el apache y no saben inglés, el gobierno llega y te sanciona, hasta te puede correr de la reservación, o te puede aplicar sanciones, pero van en contra de toda la tribu. Entonces, eh, híjole, es complicado ir perdiendo la lengua madre. Y eso aquí en Chihuahua también tenemos un problema grave. Aquí hay 4 tribus, de las cuales 2 tribus están perdiendo el lenguaje, y nomás los viejos se pueden comunicar en el lenguaje original. De todos modos, voy a comentarles que el nombre de Comanche viene de los indios, de los nativos Ute, que usaban para hacer, ahí viene un Comanche, ahí viene un enemigo. Era Cumanzi. Significaba enemigo para los Utes. Cuando venían los Comanches, decían, ahí vienen los Comanche, y así se les queda Comanche. Entonces, los españoles, cuando escuchan esta palabra, ¿qué es lo que, cuando escuchan la palabra, qué es lo que hacen? O la deforman y dicen, Comanche. Pues ándale, pues. Y así se les queda, ¿no? Pero de todos modos, regresando al tema de los tipis, ¿por qué los primeros seres humanos habitaban o se metían en las cuevas? Pues era en desarrollo. Poco a poquito se fueron creando esas casas de palos, de mezquites, en la pradera o en el bosque, pues iban sacando palos y hacer cubiertas para cubrirse del agua, del sol, de la nieve. Y así surge el tipi. El tipi, esa palabra, tipi, procede del lenguaje lakota, del Sioux, que significa lugar para vivir. Y que era ahí sí, era la vivienda tradicional de las tribus de las praderas. Por eso mencionaba ahorita que los comanches las usaban. Y si ustedes ven, bueno, desgraciadamente no se deben ni mencionar esas películas norteamericanas en donde encuentran una ranchería y se encuentran 50 o 100 tipos. Bueno, así estaban, porque seguían la ruta del bisonte. Se estacionaban, o sea, el guerrero seguía al bisonte, pero las mujeres se quedaban armando los tips. Y uno tras otro, no sé cuántos metros de diferencia, 10, 15, 20, pero cubrían una gran extensión de terreno. Y esta tienda cónica, aparte de usar las pieles de los animales que cazaban, porque ahora son en el caso aquí de nosotros, el tipi es de lona, pero es una lona tratada. Estuvimos por ahí en Mezcalero y le aplicaron un polímero para evitar que el agua pasara la lona, la manta. De nosotros es de manta, pero tú vas a Mezcalero y ahí ves en la carretera, ves algunos tipis que son de lona plástica, y de colores, y muy bonitos. O sea, llama mucho la atención. No es fácil hacerlos, ¿verdad? Y sobre todo menos llenarlos. También son muy resistentes al tiempo, a las inclemencias del tiempo. Y el otro detalle importante es que el interior es fresco. En verano es fresco. En invierno es cálido. En verano es fresco porque tiene su corriente tiene su forma de instalación. Pero aparte le dejan la puerta abierta, o le dejan la parte de la puerta está hecha
en dos secciones. Le abres una sección y hace corriente con 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 el techo, pues, que le dejan una parte abierta también. Entonces, no nada más eso, no nada más la puerta. Como está amarrada a los palos en todo alrededor, ahorita estábamos hablando de 5,5 metros o 7,5 metros, le levantan poquito la base y con eso hace mucha corriente y está muy fresco. También cuando encienden las hogueras en tiempo de frío, pues qué chulada, ¿no? Porque se mantiene el calorcito. Lógicamente, pues en la parte de arriba, como ven ustedes en las cuevas, pues se queda ahumado. Pero hay la facilidad que al quitarlo, pues una vez que está lleno o muy lleno, oscuro o ya cubierto de hollín, ¿qué se hace? Pues se limpia, sí. Pero nosotros siempre vemos lo más bonito. Nunca pensamos, está todo sucio. No, no, no. Tú ves un tipi o ves una fotografía y se te hace algo muy bonito, ¿verdad? Porque puedes meter muebles, ahí te caen los muebles de una habitación. Puedes tener ahí tu recámara, puedes tener ahí tu mismo comedor o tu cocina. Así pues, ahorita en la actualidad, en Cuauhtémoc, vimos un hotel que construyó unos tipis, pero de estructura, de cemento con varilla, pero le dio la figura cónica. Nomás los conocemos por fuera. Sí, en una oportunidad, me voy a llevar a la familia para ir a instalarnos ahí, a ver qué tan fresco es adentro y a ver quién los hizo y por qué. Porque la verdad es que sí me llama la atención. Pero hay gente que los aprovecha para vivir, o más bien como casa de campo, sí, como casa de campo. Pero ahí adentro le puedes instalar todo tipo de lujo, ¿verdad? Le puedes meter una ducha, le puedes meter cerámica, pisos con las comodidades tradicionales también, ¿verdad? Entonces, no crean, también hay gente que se ha puesto abusada y ha estado haciendo y ofreciendo, yo lo he visto en venta, tipis de 3 metros a 550 euros, o de 10 metros, fíjense, de 10 metros a más de 4,000 euros. Y hablar de 4,000 euros es hablar de 10,000 pesos. Entonces, hay bueno, esto ha sido llama la atención que yo he visto ahí construidos tipis en jardines, en patios, en donde juegan los niños de la casa. Y otros, pues tipo alojamiento rural o cuando te vas de camping o que te vas a la pesca. Pero el punto es lo que ha provocado el que se le dé la publicidad, que se tenga el conocimiento de lo que es el tipi. A mí ahora me llamó la atención porque estoy planeando construir uno, y con los calores que hace en la actualidad aquí en Chihuahua, nos estamos asando. Y en tiempo de frío, igual regresar a las épocas en las que con un poquito de las ramas que vas cortando de los árboles cuando los estás podando, o de los mezquites que vas tumbando por ahí, donde se van construyendo nuevas habitaciones, nuevas casas, puedes ir juntando todo eso y lo puedes ir aprovechando de una manera, sin lastimar más, sin lastimar a nadie. Y sobre todo, sentirte o regresar o personalizarte o no sé, desdoblarse
y recordar cómo nuestros ancestros usaban los tipis, pero también aclarando que los apaches realmente tienen poco usándonos porque no era conveniente el uso del tipi en las praderas o en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con eso le están avisando a sus seguidores, a sus enemigos, en donde están acampados. Pero bueno, esperamos sus comentarios. Me da mucho gusto saludarlos y seguimos platicando. Si tienen algún tema que quieran que se platique, con todo gusto lo analizamos, lo revisamos y lo platicamos aquí. Transmitimos para Chihuahua Salvaje. Manuel Salcido, conductor, y en el área técnica, Memo Gutiérrez, Unix, Memofil. Gracias, me despido desde Chihuahua.